Colombia. El maestro Álvaro Suescún Toledo. Conozco a Álvaro desde, mejor dicho, nacimos en el mismo año casi. Y desde que él estaba en la cultura, que yo estudiaba en Bogotá, ya yo veía a Álvaro metido en el problema de la cultura, en lo cultural y en el periodismo. Él es economista, investigador cultural y sobre todo escritor. También lo he visto como periodista. Yo podría decir que Álvaro es una de las grandes figuras de las letras en nuestro país. Me parece que es muy modesto y es muy clandestino y no le gusta tanto la farándula. Álvaro es barranquillero, ciudad que lleva en el alma y en el corazón. Desarrolló el problema de la cultura y el periodismo. Todas sus notas, sus reflexiones han sido publicadas. Mire, yo le conocí a él en el Universal, en El Tiempo, en El País de Cali y en las revistas, sobre todo acá en Barranquilla, en Bogotá, en Cali. Por ejemplo, en Olas, esa revista que estuvo con nosotros hace rato. Puesto de Combate, esa otra revista de los años 80, 90, de Mircea Arévalo y de Andrés Elías Flores Blum, ¿verdad? Un Puesto de Combate. Revista Vía 40, también en Aguaita y en la Casa de la Poesía Silva en Bogotá. Álvaro es conocido por sus grandes trabajos con el poeta Miguel Iriarte desde el punto de vista de la radio, programas radiales, de la difusión de la poesía con Joaquín Mato Bormar. Tenían un programa, yo a veces escuchaba, La Canción de la Vida Profunda, que tuvo mucha sintonía, sobre todo en la gente joven, de la juventud. Álvaro tiene obras que esas sí me las he leído bastante, como son las biografías, que he cogido algunas cosas para mis textos también biográficos. El trabajo sobre el poeta cartagenero Jorge Altel y sobre todo Tambores en la Noche, el que creo que es uno de los que más ha profundizado como ningún otro sobre esta poesía negra, de la negritud. Álvaro, hace como 3 o 4 días te vi algo publicado de los negros, del poeta, ¿verdad? Gustavo Ibarra Merlano, es un texto que me leí completo porque me interesaba todo el problema filosófico. Álvaro es el único que le ha hecho una entrevista, el punto de vista filosófico, cultural, porque estaba como muy clandestino, ¿verdad? No se ha conocido Gustavo Ibarra Merlano. Y nos ha producido a nosotros, los estudiosos de la filosofía, algunas apreciaciones diferentes ya sobre el grupo de Barranquilla, el grupo de Cartagena, y también la obra magnífica de Estercita Porero, una obra pues de la barranquillera y que es importante que nosotros leamos. Y siempre lo he visto con esta revista, ahí ha publicado algunos textos míos y una reseña sobre mis libros. Esta es la última. Y le pregunté a Álvaro, ¿y cuántos ejemplares van de esta revista? Y van 1000. Se sacan 1200 ejemplares cada 3 meses puntualmente desde hace 20 años. Yo creo que es la única revista con esta presencia en los lectores de este país.
sobre música, pero también sobre literatura musical. Puntualmente cada 3 meses 1.200 ejemplares, hace 20 años, 21 años ya. Ya tiene mayoría de edad y ya prácticamente está tomada todo Barranquilla. Bueno, Álvaro, yo no quiero seguir más hablando, yo lo invité. Carlos Franco, el excelente estudio de Carlos Franco. Excelente estudio de Carlos Franco, sí. Lástima que se nos fue muy temprano, Álvaro. Que nos fuera un ejemplar de la cultura y sobre todo en el Carnaval de Barranquilla. Y algo que nos hizo últimamente en el Carnaval de Barranquilla, donde sentó a Shakira, que nadie la conocía, y él le tomó la foto, y eso se lo tomó el mundo. Y ya las nalgas de Shakira están consagradas por algo ahí de las tiendecitas. Entonces, siempre es un acontecimiento cultural desde todos los puntos de vista. Yo le dije a Álvaro, vamos al conversatorio, ¿qué quieres hablar? Y él me dijo, mira, hay una cosa de Álvaro Medina que me ha llevado a unas investigaciones sobre el problema de la batalla de las escuelas públicas en Colombia. Digo, ese es el punto de la conferencia, trabajanse eso, y aquí estamos, la lluvia no nos impidió que estuviéramos. Álvaro, tienes la palabra. Muchísimas gracias a ustedes por su amable presencia en esta tarde de filosofía y lluvia. Tengo que agradecer a los distinguidos profesores de la Universidad del Atlántico que me han dado la oportunidad de poder dirigirme a ustedes con respecto a unas preocupaciones que estaban flotando hace rato en el ambiente cultural, en el ambiente intelectual de un grupo de amigos que estamos viendo en perspectiva la situación política, económica, social, cultural de este país, con una cierta preocupación, y como es un imperativo dentro del rango filosófico conocer el análisis concreto de la situación concreta, decidimos explorar un poco en este ámbito que creemos, no obstante, tener un recorrido bastante grande en nuestro país y una presencia permanente. Hablamos del clima de la violencia. Para nosotros pasa desapercibido y siempre consideramos que el último acontecimiento en materia de estos elementos tan nefastos es quizás el peor o el más grave entre los asuntos de la persistente violencia que vivimos en nuestro país. En estos días es el plan Pistola. Hace pocos días eran los enfrentamientos bélicos en el Catatumbo, los asesinatos de los líderes sociales. Y esa presencia permanente de los hechos delictivos que terminan siendo confrontaciones casi permanentes en el espíritu guerrerista de nuestro país, tiene unas raíces muy hondas, al punto de que no es un descubrimiento, sino una ratificación de nuestra realidad. Encontramos, gracias a una novela que escribió un barranquillero de los más altos quilates en materia de escritura y en materia de investigación, que es Álvaro Medina, miembro del Grupo de Barranquilla, muy amigo de Álvaro Cepeda Zamudio y de Alejandro Obregón, que está radicado en Bogotá hace muchísimos años y hasta hace poco fue profesor de la Universidad Nacional, jubilándose como tal. El libro se presentó hace unos 3 o 4 meses aquí en Barranquilla y nos causó una cierta confusión porque está fundamentado en un análisis de las guerras que ocurrieron en el último cuarto del siglo anterior. Los últimos 25 años que creíamos que eran los de mayor presencia de la encarnizada violencia en Colombia,
y que empezaban en 1973 y terminaban con la asombrosa Guerra de los 1000 días que atravesó el siglo. Empezó en 1897 y terminó en 1901. Se finalizó un siglo y se inauguró el otro en plena guerra civil. Y nosotros, a partir de esa lectura, considerábamos que era previsiblemente este el periodo más encarnizado de la violencia en Colombia. Pero, vaya sorpresa, un poco antes de esa guerra de 1773, 2 años antes, hubo una guerra civil muy cruenta también en nuestro país. Y para nuestra sorpresa, nos enteramos de que se llamó la Guerra de las Escuelas. ¿Cómo es probable que la educación patrocine, así sea desde el punto de vista del incentivo, una confrontación bélica de tamañas proporciones? Descubrimos entonces que no era la escuela desde dentro, no era la escuela en sí, sino que era una confrontación permanente durante todo el siglo entre los dos partidos políticos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y que esta confrontación política se estaba determinada por el control de la educación. De ahí el nombre de Guerra de las Escuelas, porque en 1971 era el presidente José Hilario López y decidió entonces hacer valer los criterios aprobados por una constitución que se había convalidado en nuestro país 8 años antes y que determinaba que la educación dejaba de estar en manos del clero y pasaba a ser laica, control del Estado, como debe ser. Eso, el hecho de que 8 años después de haber sido estatuido por Constitución, originó una de las guerras más cruentas. Explorando un poco, nos encontramos con que el clero, desde la época de la Ilustración, siempre había participado o en el control del Estado o en el control directo de la educación. Por muchas razones. En 1492, cuando llegaron los primeros invasores a nuestro continente, invasores españoles, no conquistadores, porque ahora hemos sabido que no es el adjetivo exacto. Ya venían ellos con el criterio de expoliar las riquezas de nuestro país. Habían decidido hacer una especie de zanja, partida vertical, para conseguir una nueva ruta para desarrollar el comercio en el mundo conocido de entonces. Hasta aquellos días se utilizaba el Mediterráneo y se conocía como la ruta de la seda, la manera de llevar y traer mercancías desde España o desde esta parte del este de Europa hasta la China. ¿Qué llevaban? Añil, especias que llamaban, y algo de sal. Esas eran las riquezas constituidas. El control ideológico era total por parte de la religión, al punto de que ustedes recordarán que Nicolás Copérnico desafió los criterios eclesiásticos y se sometió a una excomunión y muy seguramente a la pérdida de la vida por haberse atrevido a confrontar los criterios de que la Tierra era alrededor del cual giraban los demás astros. El sistema planetario tenía como centro del universo la Tierra. Era lo
y se decía entonces la teoría geocéntrica que llamaban. Cuando él empieza a analizar que es al contrario, la Tierra la que gira alrededor de un sistema mucho mayor, un planeta mucho mayor, y que alrededor de esos planetas hay otros sistemas planetarios, se le amenaza con exclusión y después, cuando persiste, se le amenaza con decapitarse. Ese era el ambiente que existía cuando Cristóbal Colón empieza a insistir ante la realeza española para que se le financie el viaje a las Indias occidentales, porque él consideraba que había otra ruta para llegar a suplantar la ruta de la seda y conseguir por lo menos una economía en los gastos de traslado y por consiguiente una exploración acerca de nuevos criterios terrestres que pudieran manifestarse en forma del establecimiento de un producto comercial totalmente nuevo, que era el que se producía a partir de esta nueva ruta. Pero lo cierto del caso es que Cristóbal Colón ya tenía el convencimiento de que la Tierra era redonda y que él podía llegar por la vía contraria al mismo sitio. Y eso fue lo que intentó y finalmente lo logró. Pero él no sabía que había llegado a un nuevo continente. Cuando lo supieron, cuando encontraron a los nuevos habitantes, se encontraron entonces con una cantidad de infieles y fue cuando entonces empezó a actuar el clero con la finalidad de conseguir salvar estas almas en desolación. Durante esos años, la Iglesia ya había empezado a participar en las funciones del poder establecido. Ustedes recuerdan ni más ni menos la presencia de la Iglesia en muchas de las decisiones importantes en el mundo conocido, y no podía ser menos la situación con respecto al nuevo mundo conocido, al nuevo mundo conquistado. Se cambiaron entonces los elementos comerciales cuando descubrieron que había mucha plata y mucho oro, y eso significó entonces una gran confrontación por el control de estas riquezas, en las cuales participa también el clero. Claro, siempre detrás de las riquezas hay unas ambiciones sin medida, y la Iglesia siempre ha tenido esas ambiciones. De manera que hacen presencia en América, una presencia que tiene visos también de carácter violento. A veces la Iglesia hace parte de el rescate de las almas en pena, pero también hace parte en ciertos momentos de los sistemas del poder circundante. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, al obispo Góngora, que en algún momento dejó de ser arzobispo y se convirtió en el virrey de la Nueva Granada? ¿Y saben en qué momento ocurrió esto? En uno de los peores momentos para la presencia de la emancipación en estas que consideraban sus colonias, porque al mismo tiempo se estaban presentando los reclamos de un sector importante de la población de la Nueva Granada, que era como se llamaba este territorio en sus tiempos originales, y se empezaron a exigir una disminución en el pago de los tributos. Recordarán ustedes a Manuela Beltrán, recordarán ustedes a José Antonio Galán, recordarán ustedes a Manuela Bermeo, que eran como los personajes que desarrollaban el liderazgo de esta confrontación por la disminución de los oprobiosos sistemas de impuestos que estaba en ese momento implementando. No era un movimiento independiente, era un movimiento simplemente de restablecimiento de unas condiciones económicas de antes, al punto de que la consigna era
al gobierno, viva el rey. Es decir, la sumisión continuaba, pero solamente querían que se restablecieran unas condiciones más favorables. ¿Y Galán quién era? Un simple jornalero, no era un terrateniente, era un recolector de tabaco que había decidido tomar las armas en un momento en que empezaron a castigarse fuertemente con unas imposiciones económicas a la población bastante empobrecida de la Nueva Granada. Ese hecho lo convirtió en enemigo sustancial, ya no del sistema de gobierno, sino del sistema eclesial imperante. Y el virrey Góngora tomó para sí como una afrenta, y cuando capturaron en Cartagena, estuvo preso inicialmente, Galán, se lo llevaron para Bogotá, lo exhibieron públicamente, lo decapitaron y sus extremidades a manera de escarmiento fueron distribuidas de manera alevosa, sanguinaria. Uno no alcanza a imaginarse cómo puede en la imaginación, en la sabiduría, si es que la tenía, de un arzobispo o de un virrey, o de ambas condiciones que las tenía el arzobispo, virrey, caballero y Góngora, cómo podía caber tamaño sevicia. ¿Por qué ensañarse de esa manera con un simple representante de unas exacerbaciones con respecto a las injusticias que se estaban cometiendo? Un brazo fue exhibido en Herbeo, el otro brazo se lo llevaron para ser exhibido en el Socorro, una pierna se la llevaron para Zipaquirá, para ser exhibida públicamente. La otra pierna fue exhibida por allá por el lado de Pamplona. Y el tórax fue exhibido en Santa Fe de Bogotá. Hoy sigue uno pensando cómo era posible que un espíritu fino, delicado, e ensoberbecido seguramente por las ilusiones del poder, pero de todas maneras un representante de Dios en la tierra, pudiera tener ese comportamiento como un ciudadano. Pero era una manera de expresar un sistema dominante. En adelante tuvieron entonces presencia dentro de las instituciones de educación superior que se fueron estableciendo, controladas siempre por la Iglesia. De manera que cuando llegamos a la época de la República, la situación no va a cambiar. Mientras Bolívar se va con su ilusión de tratar de liberar nuevas repúblicas, de fundar a Bolivia, de libertar al Perú, en Colombia el vicepresidente, que es Santander, intenta organizar el país, por eso se le llama el nombre de las leyes, con un sistema de legislación que permitiera ser congruente y darle posibilidades jurídicas a este nuevo país. Y se encontró nuevamente con el escollo de la Iglesia. La Iglesia dice: nosotros manejamos la educación. ¿Por qué querían manejar la educación? Por dos razones. Porque les permitirían a ellos mantener el sistema de gobierno imperante hasta ese momento. Recuerdan ustedes que Santander era liberal, como liberal era jacobino, como liberal era abierto a las nuevas expresiones de los ideales republicanos. Como liberal tenía una postura más abierta, más decidida con respecto a la educación, además de que los sistemas educativos se empezaban a cambiar en Europa, en Alemania y en Francia, y eso tenía un reflejo directo aquí en América. Y los gobernantes de nuestro país querían inscribirse dentro de esos nuevos sistemas educativos,
porque le permitirían no solamente mantener distancia con respecto a las ideologías, sino también les permitía poder desarrollar una serie de actividades que, por ejemplo, dentro de la masonería ya eran conocidos, y también conocidos dentro de lo que después se llamó la Ilustración en Europa, que permitieron poco después la Revolución Francesa y las revoluciones burguesas que se dieron en Europa, todas a partir de Montesquieu, todos a partir de Diderot, todos a partir de estas nuevas fórmulas de pensamiento que desde el punto de vista filosófico estaban surgiendo en Europa, y dieron cabida a lo que se llamó el siglo de las luces en materia ideológica, confrontativas obviamente con lo que tradicionalmente se venía manejando. Eso llega a nuestro país, y en esa actitud del gobierno de Santander, confrontado por las órdenes religiosas, empiezan a desarrollarse las primeras confrontaciones que se convierten en guerras civiles, porque desde el púlpito, porque desde el confesionario se manejaban las masas. En aquel entonces era, bueno, todavía lo es, pero la presencia era mucho más fuerte, mucho más consolidada, mucho más estricta, y entonces los habitantes, los pobladores, iban con fe ciega a recibir la comunión y a recibir la información en cada uno de los sermones dominicales. Pero esos sermones dominicales se convertían no solamente en una manera de trasladar una ideología, una fe religiosa, sino que también se convertía en una manera de consolidar un poder político que existía a través de este tipo de manifestaciones. De esa manera, por ejemplo, los grandes prelados, los altos prelados, fueron acrecentando su riqueza, mientras que los prelados bajos se fueron convirtiendo entonces en personajes cercanos a las luchas, llamémoslas revolucionarias, que tenían dentro de esas instancias políticas otras consideraciones. Son las mismas que se presentan después, si hacemos el traslado de tiempo y de ideas, a lo que se produjo aquí en los años 50, cuando un sector del clero empieza a participar en las luchas revolucionarias de los grupos armados alzados en armas, y que tienen presencia fundamentalmente en el Ejército de Liberación Nacional, cuando unos prelados ilustres se convierten en los directivos principales de estas organizaciones guerrilleras. Con las debidas distancias, era más o menos la misma manifestación. Así las cosas, esa confrontación se acentúa cuando Santander decide suprimir algunos beneficios que tienen los conventos, exigir a los conventos que empiecen a pagar ciertos tributos y a solicitar que algunos de estos conventos, sobre todo los que tienen menos de 8 prelados, menos de 8 misioneros o menos de 8 curas dentro de estos edificios, los cedan por obligación para que el Estado los convierta en sitios para impartir educación básica. Y hay otra circunstancia. En Inglaterra se había establecido un método educativo mediante el cual las personas que tenían cierto nivel de conocimiento, a todo nivel, se las consideraba como tutores, o lo que llamaríamos ahora monitores, para que empezaran a impartir educación sobre las personas que tenían menos conocimientos o menor nivel en el campo de los conocimientos. Esto fue rechazado por la Iglesia también. Y se presenta entonces la primera de las guerras civiles en 1951 por esta circunstancia.
en la forma de guerra de guerrillas, y ya se llamaban así. Es decir, las guerrillas no son una invención de este siglo, bueno, del siglo pasado. Las guerrillas no son una invención como nosotros pensábamos de la guerra del Vietnam y de la guerra de emancipación de China, que era la más conocida. Esas guerras de insurrección que se empezaron en el siglo anterior, en 1851, y se hicieron 9 guerras civiles en esa segunda parte del siglo, sin contar las guerras estatales. Tuvieron más de 350.000 muertos. Esta guerra de las escuelas, nada más, tuvo 16.000 muertos en una sola batalla que se presentó en Subachoque. En una de estas guerras, José María Melo asume el poder y establece una dictadura. José María Melo es tal vez el único presidente indígena que hemos tenido en Colombia, y llegó al poder por un golpe de Estado. Y en otra de estas guerras, José Hilario López consigue finalmente derrotar a la guerrilla que habían establecido en 7 estados nacionales. Olvidaba decir que la mayoría de las confrontaciones también se dan entre los centralistas y los federalistas. Los centralistas son los conservadores y los federalistas son los liberales, o las facciones que de ellos se desprenden. El caso de los radicales, el caso de los centralistas propiamente dichos, son facciones de poder que surgen de estas manifestaciones de poder que existen desde entonces. En Europa, mientras tanto, la ilustración permite que se desarrollen unas confrontaciones de alto calibre que llevan finalmente al poder a los luchadores, los emancipadores que se establecen en la Bastilla, con las mismas consignas con que aquí se estaba transmitiendo esa misma lucha, pero a nivel interno, que eran igualdad, legalidad y fraternidad. Allá se imponen, pero aquí se fracasa. Y esas mismas consignas son las que permanentemente los sucesivos se enarbolan, porque aquí existe una cierta influencia de unos, ya lo habíamos mencionado, filósofos franceses, pero he mencionado a uno muy importante que es Anthony Tracy, que él desarrolla unas importantes tesis filosóficas que son las que van a permitir alimentar a muchos de nuestros emancipadores en estos países. Y por el lado contrario estaba James Baldwin, que era otro ilustre teólogo español que desarrolló unas tesis filosóficas que tienen bastante calado allá en España y que terminan siendo las mismas que sustentan el poder dictatorial de Francisco Franco en los comienzos a mediados del siglo pasado, y que condujeron a la Guerra Civil Española y finalmente a la cruenta dictadura de Francisco Franco en España. Aquí también tienen repercusiones. En síntesis, una pugnacidad permanente por el control ideológico de las escuelas. Y cuando hablamos de escuelas es el sistema educativo, el sistema escolar, desde lo que existía en primaria hasta lo que se conocía como grado universitario, que produce confrontaciones dentro de la misma iglesia incluso. En 2 oportunidades se expulsan a los jesuitas de este país. Y en ambas ocasiones las circunstancias son las mismas. La presencia de los jesuitas en el desarrollo de una actividad un poco más libre, más amplia, más abierta en cuanto a la educación, y que termina ocasionándole siempre ciertos perjuicios a los sistemas educativos tradicionales y que por ende termina generando una discordia de tamaño colosal en el sistema
educativo colombiano y al sistema de gobierno. La de 1963 es la primera guerra que ganan los liberales y también es la última, porque en adelante son los conservadores los que empiezan a ganar sucesivamente una guerra tras otra hasta imponerse en la guerra de los 1000 días. Y con la guerra de los 1000 días ustedes saben que no solamente se pierde el control, el ejercicio del poder, sino que también perdemos a Panamá. Pero esa es otra historia, pero son consecuencias graves de una confrontación permanente que tuvimos en este país y que aún subsiste, porque vayan ustedes a pensar que no estamos muy alejados de comparar la situación que se presentó, por ejemplo, cuando el actual presidente Gustavo Petro era alcalde de Bogotá, cuando se enfrentó a las decisiones de un procurador que quemaba libros y que decidió desconectarlo casi de por vida de la vida pública y de la vida política nacional, porque era un miembro del Opus Dei. Y lo que en el fondo se estaba reflejando era una lucha entre una ideología tradicional, conservadora, religiosa, de alto culto, que se estaba confrontando a una mentalidad un poco más abierta y que tiene como consecuencia la misma situación que estamos viviendo hoy en el país y que palabra más, palabra menos, termina siendo algo así como una síntesis de un legado histórico que aún no nos abandona, que es la lucha permanente entre las fuerzas tradicionales que pugnan por desarrollar un tipo de actividades que permitan el dejar ser, el dejar estar, tal y como lo conocemos, y otras fuerzas que propugnan por desarrollar un sistema económico con mayores pretensiones y seguramente con mayores ventajas para los sectores menos favorecidos, que son finalmente los que están implicados en este sector del conflicto y para quienes son los beneficios o los prejuicios, según sea el caso, lo que termine siendo el resultado final de esta confrontación, de esta lucha interna. Esas son unas reflexiones rápidas. Yo las había escrito, pero desafortunadamente tuve aquí un error anoche, se lo estaba comentando a mamás. Eran un poco de páginas que resultaron de esas reflexiones, pero creo que haber acudido mejor a la escasa memoria que a estas alturas de la vida nos va quedando y a este tipo de conversatorio para hacer honor a lo que el profesor Noma nos había solicitado al comienzo, pueda tener algunos mejores beneficios para ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pasamos a